respondiendo un poco a la pregunta que me hace mucha gente de qué hay de autobiográfico en Martín Mostaza, pues yo diría que, siempre os digo lo mismo, que hay un 80 o un 90% de autobiográfico en este personaje, porque el resto, lo que no es autobiográfico, es lo que mi memoria falla, porque ha pasado mucho tiempo, y lo que tengo que completar de una forma guionizada para que la historia fluya como un guión, ¿no? Un guión literario. El personaje de Martín Mostaza nació de casualidad en las páginas de una revista, recuerdo perfectamente, hace como 10 años, una revista que se llamaba Recto, que hacían 2 dibujantes y 2 músicos, y me pidieron una historieta de 4 páginas protagonizada por un niño. El niño se llamaba Martín y contaba una tarde de verano en un pueblo con sus cómics. Vi que la gente que leyó esa historia se identificó con el personaje y me contaba recuerdos suyos también de esa época, y empecé a escribir más historias porque me despertaron recuerdos míos. Y así surgió Los días más largos, que es el primer libro protagonizado por Martín Mostaza, que se centra en la infancia. A ese le siguió El año que vimos nevar, también centrado en la infancia, y casi 5 años después he emprendido la labor de escribir y dibujar Mi organismo en obras. Bueno, Conrada se ha hecho referencia a los capítulos que forman el libro. Opté por una división en capítulos por seguir un esquema parecido a los otros libros, ¿no? Los otros libros se dividen en 6 capítulos, que es el nexo en común que tienen con este, porque el personaje, a pesar de ser el mismo, ha crecido aquí. Ha crecido, y por eso el título, ¿no? Mi organismo en obras, de los cambios que supone la adolescencia a nivel emocional, a nivel físico y todo eso. El título también tiene su historia, su anécdota. Pero en un principio el cómic se iba a llamar El estirón. El estirón porque yo, en mi caso, en la parte autobiográfica, pego un estirón del que yo no era consciente, pero las que me rodearon sí, ¿no? Y decían que parecía un fideo muy largo y tal. Dije el estirón es el título. Pero me llamó la editorial y me dijo, oye, que a Carlos Arguiñano va a hacer un programa en Antena 3 que se llama El estirón, tal. Y digo, pues... Y dije, yo no le voy a hacer publicidad a Carlos Arguiñano, porque claro, soy más conocido que Carlos Arguiñano. Y dije, no, pues lo cambiamos. Digo, sí, lo cambiamos ya. Tenía una semana para cambiar el título. Normalmente, para escribir un título de cualquiera de mis cómics, el título, desde que empiezo a dibujar estoy pensando el título, y hasta la última página puede estar de 6 meses, un año pensando un título. Buñuelo del laberinto de las tortugas, un ejemplo, ¿no? De un título complejo, o Los días más largos, El año que vimos nevar y tal. Y en una semana escribir un título me era imposible. Ahí tuve la suerte de contar con mi hijo, que le pregunté títulos, ¿no? Y empezó a decir, ¿de qué va el cómic? Le dije, pues de la adolescencia, el instituto, tal. Empezó, pues el primer día de mi cole, el amigo que hice en el cole, mi instituto en obras, y mi organismo, no sé qué, tal. Y dije, ahí, el título está ahí, Mi organismo en obras. Y fue como eso, una tormenta de ideas familiar, y surgió ahí el título. Un aplauso para Noé.